Perfecto. Muchísimas gracias. Adelante, querida Macarena. Hola, hola a todas, a todos. Gracias por unirse a nuestra última sesión, estamos muy emocionadas. Y a mí me toca ahora hablarles, como les habíamos prometido, un poquito y bien rápido, en verdad, bien general sobre el proceso constituyente en Chile, y en particular profundizar un poquito en por qué está el borrador, esta nueva constitución. ¿Por qué esta nueva constitución podríamos considerar que es ecofeminista o reconoce los ecofeminismos o implica un cambio de paradigma similar al que proponen los ecofeminismos? Esas son cosas que quiero que reflexionemos o nos llevemos para la casa hoy día. El proceso constituyente en Chile, bueno, hay hartas acá y artes que son de otros países, así que vamos a partir por cómo se forjó todo esto. El año 2019, el 18 de octubre, comenzó un proceso, ese hito en particular lo conocemos acá como el estallido social, y se inicia un proceso de cuestionamiento del modelo en Chile. Hay muchos autores, muchas autoras que sostienen que es en ese momento en el que empieza el proceso constituyente, una vez que se cuestiona la Constitución. Bueno, el estallido en Chile es algo que cada vez que se encuentra una chilena, un chileno, chilene, es de lo que más pueden conversar distendidamente. Yo creo que para todos es un momento muy especial, muy singular. Comenzó, bueno, con el cuestionamiento por parte de los escolares al alza de la tarifa en el sistema de transporte, y con una eh, evasión del el pago del ticket del metro masiva en todos los metros. Así comenzó la noche del 17 de octubre, y ya para el 18 de octubre se unió Chile entero, de distintas clases sociales, de distintos agentes, distintas personas, familias enteras, y siempre con una... Ahí es cuando la consigna se empieza como a difuminar y empieza a ponerse todo sobre la calle, una manifestación de un malestar con el sistema que veníamos trayendo en Chile, sobre todo desde los años 80, con la imposición en dictadura, un régimen neoliberal. La consigna más conocida fue no son 30 pesos, que era el alza de la tarifa, sino que son 30 años, por todo este malestar acumulado con este modelo neoliberal. Y fue un proceso muy lindo que hoy día seguimos viviendo ahora manifestado en este proceso constituyente y hoy día en el borrador de la nueva constitución. El 15 de noviembre, un mes después, en el Congreso, un conjunto de parlamentarios, también fue súper criticado esto en su momento, firman el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, en el cual se comprometen a convocar un plebiscito. Esto fue súper criticado sobre todo por personas de la sociedad civil y personas apartidistas, que criticaban mucho la forma de hacer política, porque fue un acuerdo que se tomó entre parlamentarios, parlamentarias. De hecho fue como a las 3 de la mañana, y se firmó este acuerdo por la paz, como si la paz viniese a venir desde ese momento. Y bueno, hay muchos disensos en torno a eso, pero pasó y se convocó un plebiscito efectivamente, que fue el 25 de octubre, el plebiscito de entrada. En ese plebiscito votábamos si es que se aprobaba o se rechazaba la idea de abrir este proceso constituyente, y además, en el caso de abrirse, si es que esto iba a ser con una convención mixta o una convención constitucional. Habían diferencias entre ambos organismos. En la convención mixta, o sea, las diferencias eran principalmente con el número de constituyentes, variaban entre ambas. En el caso de la convención mixta también había una parte designada por votación, elección popular, y había otra parte designada por el Parlamento en una votación interna. Entonces iban a ser parlamentarios como una gran parte de la convención, y la otra iba a ser de elección popular. Y además en la convención constitucional, a diferencia de la mixta, había paridad de género obligatoria fijada por ley, y ciertas inhabilidades para ejercer cargos públicos después por los constituyentes. Finalmente ganó el apruebo en una votación hermosa con una muy grande mayoría, 78,2%, y también el 79% votó convención constitucional, cuestión hermosa y también un poco extraña. O sea que
hay personas que votaron rechazo o no votaron y después votaron convención constitucional, pero bueno, la votación fue muy masiva. Acá el voto no era voluntario, eh, pero igual hubo una votación importante. No recuerdo bien el porcentaje, no sé si alguien se acuerda. Eh, No era de- obligatorio. no era obligatorio. No sé si te acordáis del porcentaje de votación. No. Bueno, el 15 y el 16 de mayo del año siguiente tuvimos la elección de los constituyentes, que eran 155 por haber salido a la convención constitucional. También fue una votación muy hermosa. Los constituyentes venían de un espectro político gigantesco. Habían personas que se salieron de los cargos de parlamentario, habían políticos que se habían salido también, pero había también, como yo creo que lo más impresionante era la cantidad de personas que venían de sectores que no habían sido politizados y que estaban politizándose ahora en este proceso, y también que no estaban vinculados a partidos políticos, sino muchas organizaciones sociales y mucha organización territorial que tiraban sus candidatos, y millones de candidatos, además eso era algo impresionante. Eh, y después, bueno, después ahí inició un proceso constituyente que ha estado funcionando desde ese momento. Ha sido un proceso, no sé si largo, porque la verdad es que el trabajo lo hicieron súper rápido. Los constituyentes de verdad que también, bueno, con críticas sobre todo desde las feministas sobre el cuidado y la capacidad de la sobrecarga de trabajo, porque de verdad que no durmieron los constituyentes y sus asesores y asesoras, pero hicieron una labor hermosa y se votaron hoy día, lo que significa, perdón, que tenemos un borrador de la nueva constitución. Este proceso ha sido difícil, sobre todo ha estado súper amenazado y súper como ha sido constantemente pisoteado por una parte importante de sectores más conservadores y de derecha que no quieren una nueva constitución y quieren mantener la constitución que tenemos vigente actual, que fue, en nuestro caso en Chile, fue realizada en dictadura. Y se han instalado un montón de fake news en torno a lo que fue el proceso constituyente en sí, en torno a lo que significan las normas, cómo se aplicarían después, así que ha sido súper importante por parte de todas las personas que aprueban sostener un proceso informativo también sobre las normas y sobre cómo se irían a aplicar eventualmente. Y ahora en muy poquito, el 4 de septiembre, tenemos el plebiscito de salida. Esta votación es obligatoria, todos tenemos que ir, y ahí se vota apruebo o rechazo. Dale, Vivi. ¿Qué es una constitución? Asumiendo que aquí no todos somos abogados, bueno, a esta altura en Chile yo creo que ya todos somos constitucionalistas, pero siempre es bueno recordarlo. Hay distintas definiciones sobre qué es una constitución, no existe una única. Hay quienes lo definen, harto juristas, bueno, Baza es un constituyente, los otros dos son juristas súper conocidos también. Se definen a la Constitución como una estructura jurídica de convivencia, que es una norma, pero también es un pacto político. Esto es importante, tiene un doble carácter. La Constitución política es la norma fundamental. Si pensamos en las normas, todas las normas en todos los países se organizan jerárquicamente como una pirámide. La Constitución está en la parte cúspide de la pirámide porque hacia abajo todo, regula todas las normas hacia abajo. O sea, no tiene que haber una incoherencia entre una norma que está más abajo con una norma que está más arriba, y la Constitución está en la cúspide de eso. Maca, un comentario de Vania que nos entrega el porcentaje de participación, fue un 50.9% de participación en la votación del 25 de octubre, lo cual es bastante histórico para la tradición Sí, votante en Chile. sí. Es un súper buen porcentaje, sobre todo en una votación voluntaria. Otra definición es una norma jurídica fundamental del ordenamiento. Gracias, Vania. Norma jurídica fundamental del ordenamiento jurídico interno que establece la organización básica del Estado y que garantiza los derechos esenciales de otra persona. Aquí podemos ver cómo esta definición tiene un carácter más jurídico, porque efectivamente es una norma jurídica, es parte del ordenamiento jurídico, o sea, del sistema de todas las normas que definen dentro de algunas cosas, dentro de las cosas que definen es la organización básica del Estado, cómo va a funcionar el funcionamiento del Estado, define los poderes del Estado, define sus atribuciones, sus facultades, también define límites al poder del Estado y además define derechos esenciales de la persona, y aquí podríamos agregar que también deberes.
Bueno, pero en definitiva es un acuerdo, la Constitución, no es algo que se impone, mediante el cual se deciden normas, principios, instituciones, órganos básicos que regirán a un pueblo en un territorio. Y acá algo súper importante a tener en consideración: la Constitución es manifestación de costumbres, de identidades, es forma de organización y de vincularse. Es tanto historia como la proyección de un pueblo, o sea, es la respuesta de cómo se ha venido organizando, de los sentires, de las identidades de un pueblo o más de un pueblo dentro de un territorio, pero también es una proyección hacia el futuro, porque obviamente que tiene una pretensión de permanencia. Y tomando toda esta definición, sobre todo la última, entendiéndola como un acuerdo, entendiéndola como un pacto político importante y no solamente una norma jurídica que regula cosas, la Constitución es un texto que tiene que hacer frente a los desafíos del tiempo. O sea, hoy día, para nosotras, las ecofeministas y el mundo de la ecología, tiene que reconocer la crisis climática y ecológica si es que queremos regular el convivir de una sociedad. Tenemos que tener en cuenta las condiciones materiales de hoy día. Además, la norma, como les contaba, es de continuidad intergeneracional, o sea, no solamente manifestación de la convivencia actual, sino que también establece bases hacia el futuro. Y una constitución podría constituir las bases para un modelo que permita la transición ecológica de la economía, para incorporar una visión de equilibrio y armonía entre los seres humanos y de estos con los no humanos. ¿Por qué este comentario? Porque la Constitución, al ser una norma y un pacto político, también establece paradigmas. Gran parte de la Constitución está basada en principios. Los principios son directrices, son mandatos que permean el actuar de las autoridades, de las personas, de todos quienes nos sometemos a la Constitución, va a estar permeado por esos principios. Y los principios no son normas estrictas, sino que son mandatos o directrices que se pueden cumplir en mayor o menor medida, y en ese sentido también son movilizadores de paradigmas. Y como ecofeministas, que planteamos un cambio de paradigma en la sociedad, es fundamental que una nueva constitución reconozca nuevos paradigmas también de relacionamiento entre los humanos y los seres no humanos, y reconocernos como parte de la naturaleza. Y ahora un par de normas. Esta es una pincelada, en verdad. La Constitución tiene casi 400 normas. Yo solamente me voy a referir a normas súper generales que, para mi parecer, implican un cambio de paradigma en el sentido que les comentaba. Y por temas de tiempo no puedo profundizar tampoco en otras normas, pero podemos ir conversando, obviamente. Y hay bueno, entiendo que hay un curso también en la uso socioambiental de Constitución Ecológica, y pueden revisar las redes también de Constitución Ecológica, que ya hay muchísimo, muchísimo material. El artículo es, bueno, primero que todo, la Constitución, el borrador de la Constitución establece un capítulo entero dedicado a la naturaleza y medio ambiente. O sea, pasamos de una Constitución del 80 en el cual hay un artículo que establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ahora tener un capítulo entero dedicado a la naturaleza y al medio ambiente. La palabra naturaleza en la Constitución anterior ni piensen que aparecía. El artículo 129 señala que es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, las vulnerabilidades y los efectos provocados por la crisis climática y ecológica. Esto es súper importante porque el borrador de la Constitución de Chile es la primera constitución en reconocer la crisis climática y ecológica a nivel mundial. Y también vinculado a eso, en el momento en que se estaban votando las normas, el pleno de la convención, esto fue, no recuerdo en qué mes, de haber sido hace como cuando se inició a votar las normas, se reconoció que se estaba redactando una constitución en un contexto de emergencia climática y ecológica. Y este reconocimiento no solamente es un gesto hermosísimo, sino que también va a permear no solamente en las regulaciones que van a después emanar de la Constitución, sino que también en la toma de decisiones del Estado y en todas las políticas públicas que emanen de esa toma de decisiones, y también se espera que en el actuar de los privados con respecto a la naturaleza.
el reconocimiento de la interdependencia, yo lo veo en particular en dos artículos. En el primero del borrador se señala que Chile es un Estado plurinacional, intercultural, regional y ecológico, y luego reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la relación indisoluble de los seres humanos con la naturaleza. Eso sale en el primer artículo. El primer artículo de una constitución en general establece las bases del Estado, ¿sí? Define lo que es un Estado. Y el artículo 8 después señala que las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable, y que el Estado reconoce y promueve el buen vivir como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad. Mencionábamos en la clase anterior que el buen vivir es una epistemología, es un principio, un paradigma nuevo que reconoce a los seres humanos como parte de la naturaleza y como interdependiente con los animales no humanos. Entonces es un paradigma que proviene de las epistemologías indígenas, en las cuales se reconoce el planeta como un todo vital, y no hay una distinción entre seres humanos y aquello que no es humano que te permita después establecer jerarquías entre esa distinción. Entonces también vemos en este reconocimiento de la interdependencia una superación de los binomios que les comentaba la Vale en la primera clase, en la cual se separaba entre seres humanos y naturaleza, o cultura y naturaleza, y se subordinaba la segunda a lo primero. Algo también súper importante de este borrador de la nueva Constitución, y algo en la cual en Latinoamérica somos pioneros, es el reconocimiento de derechos de la naturaleza y el reconocimiento de esta como un sujeto de derecho. El artículo 103 del borrador de la Constitución señala que la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos, que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. El Estado debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza. Detrás de este artículo no solamente hay un aumento en la protección que tiene la naturaleza de ahí en adelante, sino que también hay un reconocimiento a la forma histórica en la que se venía tratando a la naturaleza como una cosa, totalmente cosificada y subordinada también, vinculado a el binomio y a esta distinción y cultura de dominación, en donde la naturaleza era algo externo, una cosa, una otredad que además era susceptible de apropiación, dominación, de manipulación, de extracción. Acá en este artículo lo que hacemos es distanciarnos igual de esa cultura de dominación, subordinación de la naturaleza, para poder empezar una nueva forma de vincularnos con ella. Maca, nos están diciendo que suena un celular y revisé instantes silencios porque está el perdón, soy yo. Ya. No sé cómo se... perdónenme, es que este celular lo tengo desde hoy día y no tengo idea ni cómo se apaga ni cómo se silencia. ¿Y si lo sacas de la pieza quizás, como para que no suene tan fuerte? Ahí le bajé el volumen al mucho. Súper. Ah, mira, ahí te están indicando, dicen que en el borde. ¿Alguien reconoció el tipo de celular y me está diciendo cómo hacerlo? Es que es un iPhone ese. Hay gente muy inteligente y útil en este mundo. Gracias. Sí, de ahí lo voy a descubrir. Gracias por la ayuda. Dale, Vi. Hay otras disposiciones en las cuales no vamos a poder adentrarnos, pero que obviamente también significan un avance. Se reconocen los bienes comunes naturales, los cuales el Estado tiene un especial deber de custodio. Se reconocen a los animales como sujetos de especial protección y se reconoce su sintiencia. Eso es algo también hermosísimo y también muy novedoso. La plurinacionalidad, las autonomías territoriales indígenas, el pluralismo jurídico, la nueva Constitución avanza también en el reconocimiento de nuevas identidades, de nuevas epistemologías, reconoce otros pueblos viviendo en Chile. Y también lo que se llaman derechos humanos ambientales, que tiene que ver con ya mantener las condiciones también materiales para la subsistencia de los seres humanos, reconociéndonos también como seres ecodependientes. Y ahí entra el derecho al agua y el saneamiento, el aire limpio, el ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y una serie de
derechos de los cuales se reconoce como democracia ambiental, que tienen que ver con asegurar la mayor participación de las personas en la toma de decisiones con respecto a los temas ambientales. Otra cosa súper importante, y aquí la labor de las feministas fue fundamental, tiene que ver con el trabajo, el reconocimiento del trabajo de cuidados. El borrador de la nueva Constitución reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad. Constituyen una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas. El Estado promueve la corresponsabilidad social y de género e implementará mecanismos para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados, procurando que no represente una desventaja para quienes la ejercen. Tiene como una segunda, una segunda como parte súper económica y que apunta a reconocer este trabajo monetariamente, pero también tiene una parte súper importante, reconocerlos como indispensables para la vida y la sostenibilidad de la vida, y acá como ecofeministas es una de las piedras angulares de los postulados. Y agregué también, dentro del mismo reconocimiento del trabajo de cuidado, el artículo 39, el cual señala que el Estado garantiza una educación ambiental que fortalezca la preservación, la conservación y los cuidados requeridos respecto al medio ambiente y la naturaleza, que permita formar conciencia ecológica. Y me gusta presentarlos de forma vinculada también, porque los cuidados no solamente lo proveemos los seres humanos, sobre todo obviamente las mujeres históricamente, y hoy día otros cuerpos en los cuales ha recaído el cuidado, sino que el cuidado también puede ser proveído dentro de la misma naturaleza, por la naturaleza y desde la naturaleza. Y acá, vinculado con la interseccionalidad, existe un artículo de la convención. Bueno, la interseccionalidad, nosotros podríamos hacer un análisis para reconocerla, yo creo, desde dos grandes perspectivas. Una primera perspectiva sería analizar si es que en esta nueva constitución se reconocen nuevas identidades y se reconocen sujetos en los cuales confluye más de una categoría de opresión. Eso es un análisis que se lo dejo abierto cuando hagan como una revisión exhaustiva de la Constitución. También es súper, obviamente que depende de qué opine cada uno. Yo creo que esta Constitución, a diferencia de la anterior, efectivamente sí reconoce nuevas identidades y sí reconoce sujetas que están sometidas a más de una categoría de opresión. Existe un artículo en el cual a diferencia de la Constitución anterior, en el cual se rechaza la discriminación arbitraria, cuestión que antes no existía, y se reconocen una serie de sujetos como vulnerabilizados, dentro de los cuales hay una categoría mucho más amplia de lo que antes habíamos visto. En la Constitución del 80 solamente había un principio formal de declaración de igualdad. Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Y eso sería sin reconocer distintas identidades detrás de tanto las mujeres como los hombres, otros géneros que no fueran el varón, el masculino y el femenino. Acá hay un avance significativo en torno a eso. Y además, expresamente, así ya como con la palabra interseccional, se reconoce esta en la labor de los jueces. O sea, al momento de que los jueces tengan que fallar un caso en el cual haya habido una vulneración de derechos, se señala expresamente que deben adoptar un enfoque interseccional, debiendo garantizar la igualdad sustantiva y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos en la materia. Esto es súper importante. La interseccionalidad jurídicamente ha tenido un desarrollo progresivo, sobre todo inicialmente con la Corte Interamericana y fallos de mujeres indígenas a las cuales se había sometido a una violación sistemática, una violación de derechos humanos que no tenía que ver solamente con la condición de ser indígena, sino que específicamente con ser mujeres, de violaciones en contextos de guerra. Y acá en Chile habíamos tenido ya una incipiente también reconocimiento de la interseccionalidad con el fallo de la Machi, de Lorenza Cayuán, y la que fue forzada a parir engrillada, y la Corte Suprema en ese momento se señaló que esta había sido una discriminación que no solamente obedecía al ser indígena y era mapuche, y al también tener una condición vulnerabilizada y provenir de una clase vulnerable económicamente, sino que también se debía a su condición de mujer, y acá las distintas
identidades en ella la ponían en una situación aún más vulnerable. Esa es como la forma en la cual la Corte Suprema razonó, pero no era de ninguna forma esto era un mandato general, como viene a ser ahora en la Constitución, con la nueva Constitución, en la cual todos los jueces, no solamente la Corte Suprema con un fallo nuevo que venga como a ser una jurisprudencia progresiva, sino que todos los jueces de todos los tribunales en todas las escalas tienen que reconocer al momento de fallar una situación de vulneración de derechos, tienen que primero ver ya con quién estamos tratando, cuáles son las identidades que confluyen, en qué situación se encontraba al momento de esta vulneración de derechos y para ver cuáles son las consecuencias después de esta vulneración. Y acá les dejo preguntas sobre todo provocativas para que también nos las llevemos a la siguiente parte del curso, del módulo de hoy. Esta nueva constitución nos permite reconocernos y generar una nueva forma de relacionarnos con otros seres en la Tierra. Es un instrumento para generar la convivencia entre diversas realidades. Implica un cambio de paradigma que permita subvertir la cultura de la dominación. Creo que como ecofeministas tenemos que preguntarnos esto con esta nueva constitución. Tenemos que sobre todo tener en mente la constitución anterior que teníamos y el escaso reconocimiento a todas nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza. ¿Sigue? Allá. Y ese es solo el fin. ¿Qué sigue? Informarse, conversar con otros y sobre todo votar ir a votar. Nosotras, por supuesto, que votamos apruebo y esto es un curso aprovista en todas sus formas. El 4 de septiembre de todas formas es obligatorio, así que no les queda otra. No les queda otra que votar. Que votar apruebo. Sí. Muchísimas gracias, Maca, por esta iluminadora clase. Me parece que fue una muy buena idea, bueno, insistir sobre todo porque esa fue la última patita que nos quedó de la clase pasada. Nosotros al hacer la propuesta, por supuesto que esta era parte también fundamental de toda nuestra propuesta y no queríamos dejarla, digamos, al debe, ¿ya? Así que bueno, por eso nos permitimos en esta última clase que les habíamos propuesto que sería un poco más participativa y que lo va a hacer, ¿ya? Así que se vienen cositas, como dicen por ahí. Y ahora voy a empezar a compartir entonces pantalla. ¿Cómo comparto toda la pantalla? Quizás, Ya, Vale, bueno. ¿me permites un comentario breve? Sí, por supuesto. Creo que voy a hacer el comentario del observador externo, ¿no? Como no chilena y no estando en Chile más en este momento. O sea, creo que para cerrar esta discusión, varios de nuestros países de Latinoamérica que vivimos procesos, ¿no? Autoritarios y dictaduras en el siglo pasado, tuvimos la oportunidad de transitar hacia los regímenes democráticos con procesos constituyentes, ¿no? El caso de Colombia, el caso de Brasil, bueno, varios otros países de la región también. Y siempre Maca decía que la Constitución es como un instrumento de acuerdo y no de imposición. Y justamente lo que rige hasta el momento es un instrumento de imposición, porque la Constitución chilena fue escrita en dictadura y no ha sido negociada con nadie más que con quienes eran parte del gobierno dictatorial de Pinochet. Entonces, o sea, creo que mi mirada sociológica y también como latinoamericanista es muy en el sentido de que cuando esa es una oportunidad única, ¿no? Y me acuerdo cuando llegué en Chile y empecé a entender lo que pasaba y todo el proceso de la Constitución que se había mantenido, no lograba entender cómo era posible, ¿no? Entonces, como era una exasperación. Entonces, también desde una perspectiva de una persona extranjera que vio otro proceso histórico y político, me da mucha ilusión que se esté realizando este proceso en este momento y de la manera tan coherente con la que este proceso ha sido desarrollado, ¿no? Coherente con los objetivos iniciales de aquel estallido, ¿no? Que finalmente lo que decía era una búsqueda por la dignidad, ¿no? Entonces me parece que hay unas líneas generales y por supuesto que una constitución no va a resolver todo, ¿no? Y ni va a terminar con la lucha que
FIMA y las organizaciones que FIMA acompaña y las otras organizaciones que están aquí acompañándonos y participando, trabajan todos los días, tienen que ir a campo todos los días a garantizar sus derechos, pero es como sociedad construimos una base como mínima para seguir avanzando en lo que sí es importante, los acuerdos básicos que necesitamos para básicamente sobrevivir como especie, ¿no? Y creo que en este sentido el cambio de paradigma, ¿no?, que supone el proceso constituyente en Chile es realmente un cambio de paradigma, ¿no? Y debe ser encarado como tal. Entonces, como conversábamos antes con Valentina y Macarena, no es simplemente ir a votar apruebo, ¿no? Es ser muy consecuente con este voto de apruebo por todo lo que eso significa en términos de una nueva posibilidad epistemológica de construir sociedad, ¿no? Y sobre estas bases de reconocer la interdependencia, reconocer el momento histórico en que vivimos y tener un texto constitucional que lo diga como tal. Entonces, nada, es solo como para motivarles y como inspirarles que, por supuesto, ir a votar, pero no solo, ¿no? Ser muy consecuente con este voto y llamar a todos a que tengan como este papel también de entender, ¿no?, la trascendencia de este proceso, que realmente sé que tiene sus límites y todas las críticas que le podamos hacer, pero me parece que la trascendencia del proceso no la podemos perder de vista, ¿no? Eso. Sí, de hecho, bueno, antes de darle la palabra a Vivi, que levantó su manito, me quedo con algo que mencionó Maca, de hecho, que tiene que ver con el contexto. Ya, yo creo que todos los textos constitucionales de todo el mundo siempre deben ser evaluados, evidentemente, como en el contexto que vamos enfrentando. Ya, hoy por hoy, y ciertamente no tenemos un contexto probablemente en términos climáticos, por decirlo de alguna forma, tan distintos. De hecho, hay muchas personas que, o sea, como mencionamos, de hecho, en la primera clase, desde los años 60, 70, ya se venía denunciando de forma enérgica la crisis climática a la que estábamos, digamos, llegando de forma tan evidente. Sin embargo, a pesar de aquello, y como mencionaba Vivi, esta constitución fue creada en un momento de dictadura brutal que no se hizo cargo de ninguna de estas situaciones, digamos, a contexto, y hoy por hoy tenemos al fin la oportunidad de tener un texto que no solamente responde y se hace cargo, digamos, del contexto climático en el cual nos encontramos, que evidentemente hoy está total y completamente acentuado, ya se ha agravado profundamente, precisamente a propósito de no tener ni constituciones ni legislaciones acordes a lo que necesitamos. Y eso también es para entender por qué es tan importante el reconocimiento de la crisis climática en un texto constitucional y que esto además inspire de alguna forma, o esperamos que así sea, sobre todo si nos va evidentemente bien, para el resto del mundo. Ya, yo creo que a mí he tenido la suerte también de abrir conversaciones con compañeras, compañeros de distintas partes del mundo, quienes están viendo con ojos de esperanza, no solamente por lo que va a pasar en el país, sino por lo que puede repercutir a nivel mundial, de tomar ciertamente estos asuntos con una perspectiva ya constitucional. Así que, bueno, Vivi, adelante. Gracias. Quería igual seguir más o menos la línea de lo que estaba diciendo Vivi, como profundizar también, y es como ¿qué pasa también con el antiespecismo? ¿Cachai? Porque igual la crisis climática y todo lo que está pasando tiene que tener un cuestionamiento y un cambio de cultura de que si somos interdependientes con la naturaleza, que estamos apostando a un buen vivir o al kume muñén, como se dice en Mapuzungún, ¿cómo hacemos este cambio que está tan inserto e instaurado en todas las personas también? Porque encuentro que también tiene que hablarse como, claro, protegemos a los animales, pero sigue la industria matándolos, asesinándolos, violándolos, ¿cachai? Entonces, ¿qué cambio de paradigma podemos hacerlo ahí? Y ahí me pregunto, ¿cómo lo podemos hacer para lograr eso tan bonito que se dice ahí en la Constitución y que además también como que me causa por la historia también que tenemos, ¿no? De dictadura y de todo, me causa como un poco de cuestionamiento, como, ¿en serio todo esto lo hemos logrado? Y sí, lo hemos logrado en las calles, lo hemos logrado conversando con nuestras generaciones,
más antigua, ayer hablaba con mi abuela y que ella iba a votar rechazo y yo le hablé del corazón y le dije toda la línea del tiempo que hizo Maca, pero así como imagínate, tenemos presos políticos y podría haber sido yo, y yo soy una buena mujer, soy una buena estudiante, soy una buena persona, pero por estar en contra de este sistema capitalista me meten presa o me desaparecen, po. Entonces como que me inundan igual un poco de los miedos que vienen como de la historia. Sin embargo, igual como que hay que tener fe y confianza y al mismo cuestionamiento me respondo así como de a poquito, pues, en cada conversación con las familias, sobre todo haciendo el cambio de paradigma generacional. Yo creo que también va por ahí. Y, y eso también como quería poder contribuir un poquito al cuestionamiento de lo que estaba hablando Vivi, o si no me voy a ir mucho más allá, porque igual soy un poco apasionada, soy Sagitario, así que me gusta mucho estos temas así. Y eso más que nada quería aportar, gracias. Muchas gracias, Vivi, por tu comentario. Bueno, hartas cosas. Resueno mucho con lo que comentaste y también me cuelgo un poquito de lo que decía Vivi, y es que una constitución no viene a dar respuesta a todo ni busca hacerlo, ¿ya? Yo creo que el antiespecismo, yo me declaro también una persona antiespecista, ¿ya? Eh, Tiene que ver con tantos miles de otros asuntos que precisamente me parece que si entendemos que la Constitución es un texto común, todavía falta mucho. Pero con esto no quiero decepcionarte, solo quiero decirte como sigamos insistiendo juntas, ¿ya? Porque efectivamente es algo que tenemos que abordar y que precisamente sí, o sea, si consideramos esto también dentro de los ecofeminismos, porque ciertamente están los ecofeminismos antiespecistas, yo misma soy parte de aquello, y nuestra propuesta evidentemente no es suficiente con hacer la declaración de los derechos de los animales, ¿ya? Y tampoco con la declaratoria de que la naturaleza tiene derechos, pero en un texto constitucional en cierta medida sí lo es, ¿ya? Y tenemos que entonces ir regulando de qué significa cada una de estas cosas en los instrumentos políticos que hoy tenemos. Para lo que nosotras queremos lograr, tenemos que seguir insistiendo. Tenemos que hacer un cambio de paradigma que entienda, ya para mí, al menos desde mi vereda, de que al ser parte del todo desde un punto de vista ecológico, ya que lo ecológico finalmente se cimienta sobre la base de la interdependencia absoluta. Ya eso, de hecho, es algo que conversábamos hace unas semanas atrás con Maca y con Vivi respecto de cómo, por ejemplo, la apuesta, digamos, como interseccional, a ver si ahí me van a tener que ayudar chiquillas, porque era una conversación como bien profunda, pero la apuesta interseccional en el fondo lo que hace es develar como todo este sistema de opresión. ¿Y cuál es la respuesta de todo esto? Como cuál sería entonces el ideario, ¿ya? Y para mí, por ejemplo, como yo, de la forma que yo me siento ecofeminismo, ecofeminista, perdón, es precisamente el ecofeminismo, ¿ya? O la ecología en sí, esta interdependencia absoluta y reconocimiento de cosas como bien específicas y que a veces pueden sonar súper como, digamos, como muy teóricas, o sea, no teóricas, pero sí muy técnicas, quizás como cadenas tróficas. Y es que hay una propuesta, y ahí les voy a dejar también en nuestro classroom, de dos grandes autores que estoy segura de que al menos uno muchas personas conocen y que es Darwin. Ahora, yo siento, y esto lo digo con cierto, no sé, duda, ¿ya? De si Darwin fue tan interpretado, fue lo suficientemente bien interpretado, es decir, si todo es culpa de Darwin, porque todos le echamos la culpa, o al menos yo le echo mucha culpa a Darwin, sobre todo por el tema de la competencia, o si la verdad fue la interpretación de los sociólogos, que yo culparía más a los sociólogos, perdón Vivian, y perdón a los sociólogos que están aquí presentes. Pero bueno, independiente de eso, hay un video precioso, no sé si lo había mencionado en la clase anterior, que es ¿qué pasa si Kropotkin, bueno, geógrafo ruso, ¿no? Y Darwin hubieran salido a dar un paseo? Se los dejo ahí, lo voy a compartir en el Classroom y que de hecho un poco agarra este concepto de la competencia darwiniana, que vuelvo a decir, quizás Darwin no era tanto, pero bueno, quién sabe, y Kropotkin le responda, ¿sabes que no? A mí me parece que los animales y la naturaleza, o todo lo no humano, coopera, ya coopera, y eso lo hemos visto de muchas formas, y de hecho la actividad que ahora vamos a abordar un poco tiene que ver con eso, ¿ya?
¿Había alguna otra pregunta por ahí que alguien levantó la manito? No sé si querían decir algo o si paso a compartir Sí, pantalla. Militza preguntó en el chat una pregunta buenísima, que es ¿qué temas importantes desde el punto de vista del ecofeminismo quedaron fuera? Ahí creo que es súper importante retomar lo que dijo la Vale recién y recordar que la Constitución es un puntapié inicial y son directrices. Yo creo que en ese sentido los postulados básicos del ecofeminismo, el reconocer la interdependencia, la ecodependencia e incluso eh, otras cuestiones como otras disciplinas, praxis políticas con las cuales se vincula el ecofeminismo, como el reconocimiento de epistemologías indígenas y el animalismo, también están incluidas ahí. Así que yo probablemente hayan quedado cosas fuera, no le he dado una vuelta desde esa perspectiva, pero creo que sí hay postulados, los principales postulados están ahí, y sí va a significar, o sí estamos movilizando un cambio de paradigma, pero la Constitución es solamente un puntapié inicial, es una declaración de principios, contiene mandatos, directrices, y desde ahí se tiene que vehiculizar toda una nueva forma de organización del Estado, una serie de políticas públicas, instituciones, e incluso de formas de vida, de convivencia entre quienes vivimos en el territorio distintas. Y ahí va a ser fundamental la labor de continuar generando vínculos y políticas, decisiones que vayan en ese sentido ecofeminista para nosotras. Sí creo que quedó muy al debe con el tema de la interseccionalidad, como les contaba. No hay un reconocimiento de la interseccionalidad más allá, fuera del razonamiento judicial, y creo que ahí se podría haber hecho algo, pero sí creo que sí reconoce otras identidades diversas, otras formas de habitar, pero tal vez podría haberse hecho de forma más explícita. Sí, así que todo es perfectible, pero por sobre todo, yo siento que esto es solo bueno, no es para mí, quizás soy muy motivada, pero para mí esto es el inicio, ¿ya? Ahora nos queda insistir con todas las materias legislativas, así que las quiero ver a todas las personas en las calles insistiendo por leyes que sean acordes a el texto constitucional que tengamos, porque hoy por hoy, por cierto, que todas las leyes están al debe. Entonces lo que necesitamos precisamente, como decía Maca, es vehiculizar todo esto. Y para eso necesitamos no solo nosotras salir a la calle, sino que también necesitamos representación en distintos espacios, digamos, políticos, como por ejemplo el Congreso, ya que representen realmente los valores que tenemos, digamos, y con hacia el lugar que queremos transitar. Así que por eso es tan importante algo que también recalco de lo que decía Vivi, o sea, está bien, espero que todas las personas que aquí estamos presentes y que seamos, digamos, chilenos y podamos votar, votemos, pero el trabajo es bastante más que aquello, ¿ya? Y ese trabajo se organiza en la calle, se organiza en el barrio, se organiza con mi familia, se organiza con todos, tal cual como, por ejemplo, Vivi comentaba que había tenido su conversación con su abuela, ¿ya? La verdad, yo soy bastante terca al respecto y tengo citada a la poca familia de derecha que tengo para tener conversaciones constituyentes. Es algo que se ve de la próxima semana, así que deseenme suerte. Espero que todo eso salga bien. Bueno, y bueno, sin más palabras por ahora, me parece, vamos a seguir entonces con nuestra clase. Lo que viene es breve de todas maneras. Y bueno, voy a poner aquí compartir. Ya, ¿cómo era? Denme un segundito. Ay, perdón, estoy como hablando en voz alta. Ya, ahí está. Compartir pantalla. Ya, esto se ve, ¿cierto? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, se ve. ¿Sí? Perfecto. Bueno, no voy a repasar esto, pero básicamente es su forma de cobrarnos si es que algo nos faltó. Aquí está todo lo que hemos revisado hasta este momento. La parte final, entonces, de los ecofeminismos en la nueva Constitución, junto con Macarena Martínez, y bueno, la primera clase que estuvo a cargo de quien les habla, de Valentina Pineda, la segunda clase a cargo de Vivian Sousa, y bueno, hicimos un extenso recorrido desde la genealogía, digamos, de los ecofeminismos, a cuáles son sus fundamentos teóricos principales,
a los tipos de ecofeminismos, ¿no? A qué es lo que significa entonces esta crisis climática y civilizatoria, considerando específicamente cuáles son esas bases físicas del planeta y de la sostenibilidad de la vida que muchas veces las feministas, perdón, ponemos en el centro bajo la consigna de la vida en el centro, ya, para luego entonces traspasarnos a esta impecable, para mí al menos, perspectiva interseccional que nos permite abrir este inmenso abanico de la diversidad sustantiva, ya de cómo se conectan todo este sistema de opresión y de privilegios, para luego entonces plantear los ecofeminismos ante la crisis climática y por último, como les decía, perdón, en la nueva constitución. Y hoy estamos ahí, en nuestra cuarta sesión, haciendo esta pequeña revisión teórica conceptual, que también, por cierto, en esta parte de la clase, por favor, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, interrúmpame, no pasa nada. Y se nos viene entonces la actividad participativa, pero quería partir con esto. Ya quería partir con esta terrible noticia que siempre llega más o menos en estos meses, a veces antes, a veces un poquito después, y que faltando 22 semanas para que termine este año, obviamente en una clave gregoriana, hablamos del día del sobregiro de la Tierra. ¿Ya? ¿Alguien sabe de qué se trata esto? ¿Alguien le gustaría comentar? Bueno, ahí chiquillas, ayúdenme si hay alguna manito levantada para poder dar la palabra, pero básicamente se remite de hecho a los límites que mencionábamos en la primera clase, ya estos límites propuestos, hay distintos teóricos ya que han propuesto distintos límites. A mí me gusta mucho lo que les presenté, que fue hecho por el equipo multidisciplinario de Johan Rockström en Estocolmo, ¿ya? Y que reconoce entonces estos 9 límites planetarios. Y bueno, y es que por medio de de una fórmula, se me olvida cuál es la palabra, pero bueno, de una fórmula, empezaron a calcular desde hace un tiempo atrás cuál era el límite, digamos, donde el sistema económico que vivimos sobrepasó su capacidad de carga, es decir, sobrepasó que el planeta, entendiéndolo como un sistema ya en toda su capacidad cíclica, pueda volver a restablecer cada uno de sus ecosistemas, por decirlo de alguna forma. Ya, esto es bastante grave, porque significa que hace bastante tiempo y hace bastantes años que seguimos consumiendo un sistema que está agotando sistemáticamente sus bienes comunes. Ya, es decir, y esos bienes comunes no significan, qué sé yo, porque esto a veces es difícil, me parece, para quienes todavía insisten que somos una u otra cosa distinta a la naturaleza o que habitamos, parece, una especie de nube voladora. Y es que esto pone en riesgo de manera directa y explícita nuestra supervivencia en la Tierra. Uno de los límites que aquí no aparecen tiene que ver con nuestros propios cuerpos, ¿ya? Específicamente con los cuerpos de las mujeres. Pero todos los límites, el sistema económico que hoy habitamos traspasa todos los límites. Traspasa los límites planetarios, traspasa los límites entonces ecosistémicos y también traspasa los límites de lo que podemos, o sea, de cuidarnos, ¿ya? De cómo esta sobrecarga de trabajos feminizados, que por cierto no tienen nada de malo, de hecho los voy a invitar a hacer un trabajo que un poquito tiene que ver con hacer un poco de chiste con aquello, porque por cierto que no hay nada de malo con ninguno de los trabajos que sostienen la vida, digamos que son los más importantes, si queremos pensar en la sostenibilidad de la vida de nuestras familias, de nuestras propias personas, etcétera, y que tiene que ver con alimentarnos, ya con asuntos bastante básicos, que hemos sorteado históricamente las mujeres a propósito de este sistema inmenso, patriarcal, que ha definido previamente entonces cuáles son los roles asignados tanto para las mujeres como para los hombres, y sí, en una categoría tremendamente binaria, porque aquellos que no se corresponden con esa hegemonía masculina también son cuerpos en muchos casos feminizados, ¿ya? No sé si alguien quería comentar algo al respecto. ¿No? ¿Nada? Bueno, seguimos entonces. Entonces llegamos acá, en esta revisión conceptual que les queríamos compartir, y luego de conversaciones llegamos a algo como lo que estamos viendo acá enfrente, y que tiene que ver con qué son entonces los ecofeminismos, ¿ya? Y bueno, planteamos entonces que son una corriente de pensamiento, ya sabemos de dónde nace, digamos, quién
utilizó primeramente el concepto. ¿Alguien se acuerda? Ahí por ahí, si es que quieren, bueno, déjenlo en el chat si no quieren abrir, digamos, su palabra. No voy a decirlo yo. Quiero que lo digan ustedes, si es que alguien hizo la tarea, digamos. Bueno, entonces, no solo es una corriente de pensamiento, digamos, política, económica, cultural y social, ya también es una forma de vivir la vida, una forma de aproximarnos también a leer incluso nuestros futuros, ya, nuestro presente, por cierto, pero también incluso, como lo hicimos hoy día, a transversalizarlo en un ámbito más político como es presentar una constitución y decir, bueno, hay ciertas cosas acá que hacen sentido y resuenan precisamente con la apuesta ecofeminista. Y mucho tiene que ver, por supuesto, con todo aquello que está vinculado a los feminismos diversos, ya, es decir, a los cuidados, etcétera. Por supuesto, la eliminación de todos los tipos de violencia, eh, ¿qué tanto de ecológica? Bueno, y como decía la Maca, antes de que incluso tuviéramos el texto, planteábamos y insistíamos que teníamos, de hecho, estábamos construyendo un texto en una clave, digamos, de una ecoconstitución, como muchas personas lo decimos. Y la verdad, considerando los textos constitucionales, que para bien o para mal y por distintas razones he tenido la fortuna o desfortuna de ver y de leer en muchos casos, algunas más extensas que otras, esta probablemente sea una de las constituciones que mejor aborda esta situación. Ahora, no quiero dejar de lado, por supuesto, a constituciones como la boliviana, la ecuatoriana y también muchas otras que abordan ya en los principios del buen vivir o, bueno, con otros nombres, pero la idea es ir, digamos, reconociendo los distintos aportes que hay en materia constitucional de los textos a nivel mundial, pero para ser franca, yo me siento muy, muy orgullosa de lo que del trabajo efectuado por la Convención Constitucional. Así que me super creo una ecoconstitución y con todos los hijos posibles. ¿Y qué hacen estos ecofeminismos? Que además entonces se nutren ya no solamente de los feminismos y los ecologismos, sino de algo que para mí es crucial, ya, y que marca una diferencia sustantiva con otras y quizás apuestas políticas. Y es que tienen un anclaje directo en los movimientos sociales y territoriales, ¿ya? Es decir, las reivindicaciones territoriales distintas, ya digamos, pueden ser aquellas que puntualizan sobre temas agroecológicos o del buen vivir, ya de los feminismos comunitarios, de los feminismos indígenas, ya, y no solo de los feminismos, sino estoy hablando de poblaciones indígenas reivindicando sus formas de habitar y que han sufrido los embates de este sistema no solo patriarcal y capitalista, sino colonial también, que hasta el día de hoy no reconoce, salvo que se ha aprobado, obviamente, nuestro maravilloso texto constitucional, esas formas de vida como válidas lo suficiente como para no pasar a una máquina extractiva, ¿ya? Entonces, qué denuncian, ¿ya? Bueno, la cultura de la dominación. Y eso también es una premisa distinta quizás a otras aproximaciones teóricas vinculadas a los feminismos, porque no es solo el patriarcado, ¿ya? Sino que es la cultura de la dominación, para lo cual nos referimos precisamente en la clase número 1, y que tiene que ver con todo este engranaje gigantesco, ya que supone categorías, además de binarias jerárquicas, ya que además todo esto ha formado parte de un conglomerado, digamos, masculino o bien masculinizado, ya como si aquello que estuviera bien fuera solamente lo que se rige, digamos, sobre este parámetro masculino, hiperracionalista, basado en la cultura en desmedro entonces de la naturaleza, y que conecta además todas estas otras categorías que han sido feminizadas, como aquello asociado entonces a lo femenino, a nosotros, ya, incluso esto incluyendo, por supuesto, los trabajos, a los animales también, a los animales no humanos me refiero, y que construyen entonces realidades alternativas enfrentándonos a la crisis ecológica y civilizatoria. Y estos dos conceptos son muy importantes, porque no solamente es una crisis ecológica, no solamente es una crisis ambiental, no solo es una crisis climática, no es solo un cambio climático, digamos, es una crisis civilizatoria que debiese ya seguir insistiendo en ponernos en jaque sobre o tomamos una determinación y empujamos con toda nuestra energía un cambio rotundo de paradigma y de formas del habitar, o probablemente
no podamos seguir conversando, digamos, por tantos años más, a propósito de los sobregiros del planeta y de la superación sistemática de cada uno entonces de los límites físicos que nos permiten estar vivos. Ya, bueno, y dicho esto, les quiero entonces invitar a reflexionar. Hice este collage, un poco con muchos colores, que muestran para mí, y bueno, para nosotras sobre todo, cuáles son quizás aquellas imágenes que nos evoca el ecofeminismo. Y les decía entonces que íbamos a jugar un poco con estos trabajos feminizados, bla, bla. Uno de ellos es la cocina, por cierto, es la alimentación. Entonces, mi pregunta acá es, ¿cuáles son los ingredientes de los ecofeminismos? Es decir, si tuviéramos una olla, ya, que está vacía, y nos pidieran, tipo, tenemos un menú, y el menú es ecofeminismos abuela, perdón, afuera, ¿cuáles serían los ingredientes de los ecofeminismos? Y dicho esto, los quiero invitar. Entonces, les voy a compartir un link. Vean, un segundito, ahora voy a dejar de compartir un poquito para que no me pillen haciendo todas estas cosas que estoy haciendo, digamos, debería estar haciendo tras bambalinas. Pero partiendo entonces con la primera pregunta que, como les decía, tiene que ver con cuáles entonces, de acuerdo a lo que ustedes aprendieron, pero por sobre todo, más allá de lo que aprendieron, lo que resonó con ustedes, con cada uno de ustedes, que hoy somos 59 personas, ¿ya? Bueno, ustedes yo les había comentado que se inscribieron más de 200 personas y parece que este curso ha sido de hecho uno de los que ha tenido la más alta convocatoria. Uno de los, probablemente hay muchos otros también, pero eso me tiene, la verdad, profundamente contenta y estoy muy feliz también de que hasta el día de hoy, digamos, en nuestra última clase, hay 59 personas acá conectadas. Eso es muy bonito en verdad y muy gratificante, sobre todo para quienes estamos compartiendo con ustedes en este momento. Entonces, como les decía, lo que necesitamos, o lo que vamos a hacer ahora, es entonces anotar cuál es la receta de los ecofeminismos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con un Mentimeter, como muchas veces se utiliza en estos contextos, y ya se los voy a compartir acá en el chat. Aquí van. Por favor, ingresen y cuéntenme si pueden ingresar, ¿ya? Y también invito, por supuesto, tanto a Maca como a Vivian y a mí también, de anotar, porque aquí nuestra metodología es totalmente de acción participante. Todas somos parte de la construcción de esta magnífica receta. Oye, dice que no está el archivo, Dios mío santo. Vamos a ver, denme un segundito. ¿Cómo? A ver, denme un momento, aunque en todo caso debiese funcionar. Qué raro. A ver, espérenme. Ya, ahí está. Le voy a hacer un cambio en esto. Ay, muchuta. Le puse mensaje ahí. Espérenme. No, no todavía. Voy a hacer algo a ver si funciona. Ya, ahora sí. ¿Les funciona? Díganme a viva voz porque no estoy viendo el... ¿No? Todavía, acá por lo menos no me funciona. No, A tampoco. mí me cargó. ¿De verdad alguien le cargó? A mí también me cargó. Ya, perfecto. Entonces, ahora, ¿todavía les funciona? ¿Les aparece que tienen que apretar, o sea, escribir, perdón, 3 palabras? Ahora sí, a mí también. Ya. Ay, qué bueno, Dios mío, ya me estaba asustando. Ya. Entonces, chiquillas, chiquillos y chiquillas, van a escribir cuáles son los ingredientes de los ecofeminismos. Ya, les invito a reflexionar sobre eso. Vamos a tener entonces 5 minutos para que ustedes puedan anotar de acuerdo a, como les decía, no solo lo que han aprendido, sino también con lo que ustedes resonaron. Porque finalmente puede que en esta receta, por cierto, hayan veces que no nos queda algo. Bueno, ¿con qué reemplazamos? ¿Qué lo podemos complementar? ¿Cuáles son las diversas recetas que quizás vamos a tener en los distintos países que hoy componemos este curso? ¿Ya? Entonces,
les invito a todos, por favor, a las 59 personas para que empiecen a escribir y ni les cuento lo que me va apareciendo aquí. Es precioso, de verdad, no lo están viendo todavía y yo tampoco lo estoy viendo a ustedes, es una situación terrible, pero estoy viendo cosas hermosas, de verdad, de verdad, de verdad. Así que sigan, por favor, escribiendo estas palabras preciosas que componen entonces nuestro recetario de ecofeminismos. Les voy contando, no les quiero contar en realidad, lo voy a dejar ahí. Vamos a tener entonces hasta las 8:05 ya para que ustedes anoten. ¿Puedo escribir como otra vez, tener otra oportunidad y escribir 3 palabras más? ¿O solo puedo Querida, no participar una vez? funciona, sí, no funciona más. Eso se define antes. Perdón, perdón, perdón. Pero lo que te puedo ofrecer, lamentablemente no veo quién está hablando, pero lo que te puedo ofrecer es que lo comentes a viva voz, por supuesto. Cuando terminemos de hacer el ejercicio, quienes no hayan podido o crean que faltó quizás una palabra que querían compartir, por favor, pidan la palabra para poder hacerlo a viva voz. ¿Ya? Yo sé que 3 es bastante, quizás a veces limitado, pero la idea era que eso les invitara también a reflexionar y sintetizar quizás ciertas ideas. Oh, esto está muy lindo, pero dice que han contestado la mitad de personas, así que por favor, sigan poniendo sus respuestas, vamos en 25, todavía faltan un poquito. Cuando lleguemos, yo creo que unas 40 vamos a terminar con el ejercicio, ¿ya? Ya, vamos terminando, chiquillos, por favor. Vamos en 35. Saben que esta estrategia, bueno, suele utilizarse en distintos cursos, instancias. Siempre es muy bonito. Eh, pero creo que no había visto una nube de palabras tan bonita como la que estoy viendo en este momento. Tengo la fortuna de estarla viendo yo. Está increíble, de verdad. Me siento totalmente emocionada y agradecida. Vamos en 37. Quedan unos poquitos para cumplir nuestra meta de 40. Anímense todos, por favor. No hay nada bueno, nada malo. Simplemente la nube que nos representa y resuena entre el grupo que hoy somos en este espacio. Y amiga, no se puede proyectar por mientras las imágenes que había ahí. Collage Sí, claro. y darnos. Ahí está. Bueno, de hecho yo en las imágenes puse Animal Liberation, ¿viste? Ahí resonando con Vivi. Está Vandana Shiva, está Berta Cáceres, Destruye el patriarcado, no el planeta. A ver, voy a ver cómo vamos con lo otro. Ah, no puedo ver ahora, pues viste. Ah, es que si hacía esto, no puedo verlo. Ya, pero vamos a hacer entonces el intercambio ahora y les voy a compartir lo precioso que yo estaba viendo. Es esto. Ahora vamos en 43 personas. Les invito entonces a mirar sus pantallas para quienes hayan terminado. Seguimos viendo el collage todavía. Ay, Dios mío santo. O sea, no le he pegado nada hoy día a esta cosa. Ya. Es que sabes que antes era compartir pantalla completa y ahora me obliga a poner una ventana. No estoy nada de acuerdo con el Zoom, pero bueno, no importa. En general no estoy de acuerdo con muchas cosas. Una más, una menos. Bueno, me imagino que ustedes están viendo, ¿viste? La palabra, Sí, entonces, estamos viendo. perfecto. La palabra que más se repite es interseccionalidad.
¿Se puede vida. agrandar un poquito? No, amiga, está lo más Carlos, no. grande que puede estar. Ah, ya. ¿Ya? Pero sí, hay que acercarse un poquito a la pantalla. Es que somos bastantes personas, oye. Pero bueno, ¿Le subí algunas... el porcentaje arriba? ¿Dónde? A ver, En los 3 quizás puntitos, son... que hay unas que no No, alcanzo a leer. no. Ah, ¿Cuáles ya. 3 puntitos? Es que ahora puse 150%, pero no cambió. Ok. Y acá, full screen, ahí se ve un poquito más. Bueno, Sí. la palabra entonces que más se repiten, precioso, y creo que, bueno, resueno completamente con ella. Eh, Interseccionalidad, ecodependencia, interdependencia, vida, diversidad, equidad, espiritualidad, empatía, cuidado, naturaleza, buen vivir, justicia, dignidad, cuidados, filosofía y praxis. Sigue cambiando. Anticapitalista, por supuesto, justicia y bioética, cuidado y autocuidado, dignidad, antidominación, antiespecismo, territorios, mujeres y naturaleza, ecologistas, responsabilidad, mujeres de crecimiento, muy bien, soberanía alimentaria, defensoras, posibilidad de vivir bien, respeto por la naturaleza, conciencia holística. ¿Les hace sentido, chiques, a todos quienes estamos acá? Cooperativismo, epistemología territorial, transformación, inclusividad, horizontalidad, qué bonita palabra. Nueva forma de relación, por cierto que sí, política, ecologistas, ecologismos, veo también por ahí, nuevamente de crecimientos, decolonialidad, muy bien, sororidad, soberanía alimentaria, ecología política, antiespecismo, a mí me parece que todo lo que estamos viendo es precisamente gran parte de lo que hemos conversado y, para ser sincera, gran parte de lo que hemos querido compartir con todos ustedes. Ha sido, ha sido un camino también, un itinerario, como le pusimos a la parte anterior, que no me gustaba eso como de índice o un itinerario, es un viaje en verdad. Yo creo que los recorridos del aprendizaje eh, son o debiesen ser siempre un poquito inciertos o debiesen tener un poquito de incerteza para dar espacio entonces a la duda, ya al cuestionamiento, al comprender esa diversidad sustantiva de la cual hemos hablado tanto ya en este espacio y que tiene que ver con el reconocernos diversos, ya que tiene que ver también con el reconocimiento de que esa diversidad muchas veces se plasma, digamos, en desigualdad, en injusticia y en opresión, y muchas veces en privilegios. Y que si queremos apostar por un mundo distinto, es algo de lo que tenemos que también hacernos cargo y romper precisamente con esas lógicas que nos siguen manteniendo no solo separados y en distancia en el marco, digamos, de la otredad, sino que profundamente atentan contra nuestra empatía, ¿ya? Una palabra que también veo que apareció bastante, de hecho se está casi acercando a naturaleza, respeto, eh, y bueno, les cuento que abajito a la derecha sale cuántas personas han participado, llevan 45, imagínense, faltan todavía un par de personas que sumen sus palabritas, pero voy a dejar de compartir por ahora para abrir un poquito la conversación. O en realidad lo puedo sostenerse. ¿Hay alguien que quisiera comentar algo sobre lo que están viendo? ¿Resuenan con lo que ven en esta nube de palabras? No sé si quisieras decir algo, Vivi, Maca. Yo quiero decir que veo a dos palabras en portugués que son conocimiento y coraje, conocimiento y coragem, que son palabras hermosas, increíbles, que las llevo en mi corazón, y agradecer a quienes nos han estado acompañando en otros idiomas también en este viaje. Sí, totalmente. Maca, no sé si quisieras decir algo. ¿Alguna palabra quizás? Yo ahí veo la palabra socialismo que también... Me Lo fui yo. me gustan todas, en verdad. Estoy muy feliz. Qué rico
poder ver todas estas manifestaciones, en verdad siento como una retroalimentación entre todos muy rica, así que gracias por esto. Me gusta mucho que salga la vida en el centro, me gusta diversidad, que creo que es potente para hablar de ecofeminismos, de identidades, de todo, y empatía es algo que hoy día, de hecho, preparando, también revisando la clase, me di cuenta que en la nueva constitución está la palabra empatía. Y creo que eso es un proceso ya de sociedad tan, tan, tan lindo que creo que me emociona mucho y me hace muy feliz. Qué hermoso, de hecho no sabía que aparecía la palabra empatía. Qué increíble. Sí. Ay, viste, todas las personas que estamos acá, como 56 personas no, no vamos a lograr esto. Y todas las personas que se han sumado a los distintos cursos también de CIMA y de todas las partes, toda la gente que está dejando hoy los pies en la calle. Porque ciertamente si hay una enseñanza, digamos, desde las diversas epistemologías ecofeministas, como les decía, la calle, los territorios. Esta no es una corriente, digamos, que se nutra en la academia, ni que apueste de ninguna forma por ser académica. Hay que desacademizarla todo el tiempo, si es que de hecho se está quedando por ahí. Hay que volver a sacarla para afuera. ¿Ya? Vivi quería hacer un comentario. Adelante, querida. Sí, yo ahora, ¿cierto? Sí, tú. Ya, bueno. Que lo que iba a escribir y no alcancé es agua, como hacer esta triada de cuerpo, territorio, agua, que también somos, es muy importante liberar nuestras aguas internas y mares, ríos y lagos, y no más inmobiliaria ni motores ni nada, nuestra agua y territorio es sagrado. Eso. Muy bien, muchísimas gracias por compartir. Bueno, la verdad, bueno, también les dije un poquito antes, resueno también con lo que decía Maca, en verdad me siento súper emocionada de lo que estoy viendo en este momento y creo que de verdad es, si esto fue realmente lo que ustedes, bueno, no solamente que han aprendido, digamos, en este espacio, pero quizás en lo que han profundizado o podido tomar quizás otras perspectivas o profundizar en ellas, bueno, lo que sea que fuere, si este es el resultado, me parece precioso, ¿ya? Y bueno, dicho esto, entonces, vamos a pasar a la segunda actividad, que en realidad, bueno, nos queda súper poquito, nos quedan solamente 15 minutos, así que quedando estos últimos 15 minutos, les vamos a pedir un favor en realidad a las tres. Es la primera vez que de hecho las tres hacemos clases juntas, ya, yo creo que les comenté en la primera clase, nosotras también somos grandes amigas, ya, grandes amigas callejeras también bastante, hay que decirlo. Eh, con Maca nos conocemos desde un diplomado que hicimos juntas de ecología política y ecología social hace ya bastantes años, desde el año 2016. Fue bien chistoso cómo nos conocemos. De hecho, lo voy a contar solo porque es muy ridículo y obvio que ella se está riendo. Pero resulta que estábamos en este diplomado, que era además bastante alternativo, eh, y nos dijeron algo parecido quizás a lo que acabamos de hacer, ¿ya? Y que tiene que ver con cuáles son los pasos para generar el cambio, algo así era. Bueno, y yo, que tengo una mentalidad como súper como así, se me ocurrió agarrar a esta compañera, que en ese minuto todavía no sabía su nombre, y me siento al lado y le dije, lo primero que hay que hacer, compañera, es y tenía, pero como si lo tuviera en la cabeza, un bombardeo de pasos a seguir, pero así, primero esto, y organización social, y no sé qué, y salimos a la calle, y hay que seguir, y hay que seguir insistiendo, y Y cuando le tocó a la Maca, creo que me dijo como, ¿cómo se te ocurren tantas cosas? Una cosa así, y abrimos una conversación preciosa, que luego se robusteció, no sé si se dice así en realidad, con los años, pero que tiene tanto que ver con las distintas personalidades y con poner esas emociones también en el colectivo. Ya no todos, por cierto, tenemos esa forma tan quizás estructurada de hacer ciertas cosas. Hay algunas que nos vamos a ir acompañando desde el pensar, el acompañar, el idear, quizás necesitamos retroceder un poco, quizás tenemos más mentalidad un poquito de metralleta, como yo, por ejemplo, en ese instante, probablemente, para ser sincera, hoy, si alguien me hiciera esta pregunta, yo sería la Maca. No tengo idea. De hecho, lo que más diría es como, lo único que sé
Y lo que quiero no pecar de hacer si tuviera que tomar alguna decisión es universalizar las respuestas. Me gustaría que de alguna forma esa autonomía ya de los territorios para poder construir también sus propias realidades estuviera en el centro de la política pública, ¿ya? Y cada una de estas cosas tiene que ver con los distintos momentos de nuestras vidas. Pero creo que siempre es bastante grato como abrir esas conversaciones de contar cuáles son las emociones que nos evocan estos espacios, nuestras propias amigas y compañeras con quienes construimos el conocimiento. Yo junto a Macarena y junto a Vivian hemos, para mí, construido conocimiento entre nosotras dos, reflexionando, profundizando y, bueno, junto con Vivian trabajamos durante muchos años y hoy volvimos a trabajar juntas, de hecho, no voy a decir dónde, pero, pero trabajamos juntas en temas de género, da igual. Pero en este espacio de género también he tenido la suerte de, cuando estábamos, digamos, las dos presencialmente, abrir conversaciones que para mí me han servido para situarme, para posicionarme, para apostar por cosas distintas y ciertamente por cosas que no pensaba tampoco hace 4 años atrás, ni hace 5 años atrás. El conocimiento junto a las amigas, los amigos y a los compañeros se construye en ese tránsito inmenso que significa cada uno de los viajes de ese conocimiento que se va robusteciendo con, eso, con la cotidianidad, ¿ya? No solamente con esa cotidianidad tan teórica y metódica y brígida y que hoy que habláis con palabras muy brígidas. No, de hecho, ojalá insistir en este hablar simple, directo, genuino, tranquilo y territorial. ¿Ya? Así que con eso también les quería pedir, después de toda esta previa y de exponer a mis dos compañeras, eh, perdón si dije algo quizá incómodo por ahí, pero no, pero en verdad todo era muy No chistoso y se muy amoroso. acostumbra, muchos años. Muchos años de ridiculeces, pero de verdad creo que no he aprendido más de política y la vida y sobre todo de lo que quiero a futuro que conversando con mis compañeras. Ya, así que, y dicho esto, y conversando con mis compañeras también acá, teniendo la fortuna de hacer este curso con ellas, les quiero entonces pedir una última actividad, quedando ya menos minutos, nos quedan 10 minutos, pero vamos a dejar entonces unos 5 o 6 minutos para que ustedes nos digan con qué se van, ¿ya? Así que vamos entonces, voy a ver, espero, les quiero preguntar algo, cuando ustedes anotaron, digamos, las respuestas, ¿les apareció como siguiente cosa, algo así? Sí, ya, eso está bien. La Sí. próxima pregunta. Ya, perfecto. Bueno, entonces voy a anotar, a ver, voy a hacer esto. Sí, ¿con qué me voy entonces de nuestro curso? Espero que a todas les haya parecido. En caso negativo, por favor, abran de nuevo el link que compartí en el chat para que ustedes ingresen ya y puedan entonces escribir un pequeño parrafito eh, del con qué se van de acá, ¿ya? De con qué se van después de haber escuchado a estas tres compañeras hablando de cosas distintas, por cierto, pero que son total y completamente complementarias en el marco de los ecofeminismos y que para nosotras son tan importantes. ¿Les funciona? ¿Alguien me puede decir si funciona esto? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora sí voy a exponer a todo el mundo. No va a salir, obviamente, quién anotó qué cosa, pero van a empezar a aparecer acá, supongo yo. Así que esperemos un poquito. A ver si alguien anotó. No, ya. Vamos, voy a ser paciente. Ven que soy muy, muy así, ¿ven? Todo así rápido y como diantre, pero no sé. Bueno, entonces, ¿quieren decir algo, mis queridos compañeros? No, quizás unos 3 minutitos de silencio o de palabras de las compañeras para que puedan escribir algo más detenidamente. Qué lindo lo que van anotando, lo que van anotando. Ya, entonces es algo difícil para mí, pero me voy a quedar en silencio 3 minutos. Si no, las voy a ametrallar con miles de cosas. Ya.
Ya, y nos cumplimos con el prometido, el Ay, difícil. muchas gracias. Voy En a todo seguir ese caso, silencio. podemos dejar también, para quienes quieran contestar y escribir algo después, el enlace abierto para leerlos después con calma, si es que quieren escribir después con calma. Pero, Vale, no sé si pensabas como tal vez abrir alguna palabra, porque es como nuestro momento de Sí. cierre, y más que nosotras decir las palabras de cierre, pensaríamos que podría ser bonito escuchar de ustedes unas palabras de cierre de esta jornada. Sabes que ahí, bueno, en realidad, bueno, para que sepan todos, por favor, las palabras están completamente abiertas, ¿ya? Quien levante su manito, por favor, siéntate en total libertad simplemente de intervenir, está todo súper bien. Estoy leyendo las respuestas que están hermosas y siento muchísima gratitud en este momento. Hay, bueno, hay varias que han llamado mi atención. Hay alguien acá que nos dice, a mis 64, me voy con muchas nuevas preguntas que jamás imaginé estar planteándome a estas alturas de mi vida. Me voy satisfecho de estar cuestionando mis propios paradigmas en donde he habitado gran parte de mi vida. Qué hermoso. De verdad agradezco profundamente a quien haya escrito este comentario. Me parece precioso, precioso, precioso. Wow, son muchos. Hay 30 personas que han escrito. Qué bacán, de verdad, qué bonito. Voy a leer algunos, si me permiten, con mucha gratitud y esperanza, deseos de seguir aprendiendo para luchar por los derechos de las mujeres y la naturaleza, con mucho amor y muestra de dedicación por parte de las profes. Muchas gracias. eh, con una visión integrativa, creadora y valiente de arrojarnos a hacer carne esta forma de vida ecofeminista, a salir de la teoría y vivir la libertad de ser fuerte, creadora, ecodependiente y sorora. Una hermosa Eso voladura hay de que cabeza. rayarlo en un muro, esta última. Hay que poner cartel y lienzo, no sé qué. Está hermoso. Está hermosa. Ganas de profundizar en los nexos entre ecología, feminismo e interseccionalidad y construir una reflexión robusta para la incidencia política. Bueno, aquí tenemos a nuestra próxima diputada por el distrito. voy contigo, vamos. Yo voy a todas. Con más ganas de leer sobre ecofeminismos, aprender a analizar pensando desde la interseccionalidad y el conocimiento situado, además de la tarea de leer ya el borrador de la nueva constitución para votar a prueba y seguir reflexionando más. Por favor, chiquilles, quienes no lo hayan hecho, leer la nueva constitución es una urgencia, ¿ya? Y a los compañeros de otras partes del mundo, siéntanse por favor con la libertad para inspirar también a sus gobernantes, qué terrible esta palabra en realidad, bueno, a su estructura política, digamos, de autonomía de la toma de decisiones o de tomadores de decisiones, a insistir entonces en estos conceptos tan importantes y en tener constituciones acorde entonces a el momento que estamos habitando y viviendo hoy y a todos los peligros que eso también nos suscita. Alivio de saber que existen mujeres superpoderosas que le dan la importancia real a los ecofeminismos, que saben mucho y que trabajan mucho en pro de la tierra y los animales que habitamos en ella. Alivio de saber que hay más gente consciente. Y sí, compañera, compañero, compañera, que hayas anotado eso. De hecho, hay una imagen que olvidé compartirles, pero en realidad da un poquito igual, creo que con la conversación que podemos abrir en estos momentos, es suficiente, y era en realidad árboles en el suelo mostrando el gran micelio que les conecta. Yo siento que la idea del micelio, para quienes somos ecologistas, es bastante iluminador, ¿ya? Y que tiene que ver con las interconexiones en el marco de la interdependencia, de la ecodependencia que generamos en cada uno de los territorios donde estamos, donde habitamos. La forma que se comunican los árboles, de hecho, es por medio de las micorrizas, de los hongos que están en el suelo, ¿ya? Para quienes todavía eso sea algo quizás no tan a mano, el suelo está vivo, de verdad está vivo, al igual que el agua. Precisamente hay procesos que matan el agua, ¿ya? O que la transforman, como por ejemplo los procesos de eutrificación que hablábamos, si no me equivoco, no sé, en la segunda o en la tercera clase,
ya, el suelo también se muere debajo del cemento, se muere por los monocultivos y por el uso indiscriminado de pesticidas y de otro tipo de productos que se le echan ya a las plantas para que sean de una determinada forma cuando no hay nada más diverso que la misma naturaleza. Se muere compactado, se muere con el encostramiento. Y también quizá uno de los grandes roles que podemos tener las personas en las ciudades es hacerlos vivir, abonarlos lo suficiente, trabajarlos con cariño, con constancia, para que esa agua que a veces estamos tan desesperados por sacar de las ciudades cuando llueve, por ejemplo, de que fluya, digamos, lo más rápido posible, la podamos ciertamente retener en nuestros suelos, por medio de dejar, por ejemplo, simplemente las hojas de los árboles en el suelo, cuidándolo, cuidando que el suelo pueda tener una capacidad de absorción mayor y de retención de agua, por cierto, y evitar que ésta se seque, que se evapore. Aquí esto, bueno, está en portugués, Vivi a la izquierda. Y nos dice que con sentimiento de recomenzar, curiosidad, ganas y deseo de pensar los caminos de un feminismo que nos posibilite otros modos de habitar el mundo y comprender la vida. Bacán. La interseccionalidad, más que sumar y sumar categorías, sirve para analizar situándome en el contexto particular, dualismo opresivo, codependencia. O sea, muy bien, perfecto, con ganas de accionar desde cada espacio que cohabito. Más comprometida y fortalecida para continuar el andar de servicio desde mi región, compartir lo aprendido, sobre todo porque este concepto de ecofeminismo es nuevo para mí y después del curso me identifico mucho como mujer indígena. Qué bacán. Con mucho agradecimiento por abrir espacios de reflexión y aprendizaje como estos, me permitió, entender teorías y enfoques que antes no manejaba muy bien y espero seguir profundizando en el futuro. Felicitar a FIMA y a Uso Socioambiental por abrir espacios. Y yo también, nosotras estamos muy, muy agradecidas en realidad del espacio que nos permite FIMA, que lleva con este proyecto ya una gran, no sé cuántos años son, Maca, si quizás me pudieras compartir esto, yo creo que son como unos 3, ¿o no? Sí, Creo que este es el cuarto año. Ya, esta es la cuarta versión. ya, bacán. La cuarta versión entonces de la Universidad Socioambiental completamente gratuita y online. Y bueno, yo la verdad me voy a comenzar a despedir para darle paso entonces a mis queridas compañeras de que digan sus últimas palabras antes de cerrar esta sesión. Les agradezco profundamente cada una de las palabras que sumaron no solo a nuestra nueva palabra, sino también a el con que se van de aquí, ya de este curso, después de todo este viaje ecofeminista que hemos construido junto a Vivian, junto a Macarena, junto también a Nicole, que nos ha acompañado durante todas las clases. Ahí, saluda Nicole. Hola, hola. Sí, yo voy a decir las Bien. palabras al final. Muchas gracias. Maca y Vivi. Todas aquí estamos cumpliendo un cierto rol, estamos haciendo un cierto trabajo, y cada uno de esos trabajos de nuestras emocionalidades debe ser reconocida, ¿ya? Quiero que se queden con eso, que esta es mi última palabra, y les agradezco profundamente haber estado hasta el final, a todas las personas que se inscribieron, a todos quienes participaron, a quienes nos acompañaron, a quienes reflexionaron con nosotros y a quienes, por cierto, nos motivaron a seguir construyendo este camino ecofeminista y este concepto que queremos seguir robusteciendo y que solo se robustece con una lectura, digamos, territorial, desde un conocimiento situado, desde saber de dónde estoy hablando, quién soy, cómo me conecto, pero por sobre todo de seguir construyendo esta red, ya este micelio, como a los ecologistas nos gusta tanto decir, algunos nos tratan de hippies, no me importa, seguir construyendo este micelio maravilloso que nos conecta y nos interrelaciona a todos los unes con los otros. Así que eso, les dejo un abrazo muy cariñoso y le doy la palabra a mis compañeros. En esta línea de la continuidad, muy breve, decirles que algunas personas ya nos vinieron a escribir individualmente, a Maca, como en la sesión pasada, a Vale, a mí, estamos disponibles, tenemos límites humanos también, por supuesto, pero estamos disponibles para apoyarles de la manera que puedan, que crean que podamos ser útiles. Sabemos que algunas gestionan espacios también comunitarios y que a veces necesitan
alguna facilitación de contenido o algún tipo de bibliografía, en fin. Eso, tienen nuestros correos, estamos en el Classroom, de ahí lo pueden sacar también. Y para eso, para compartir y seguir girando y ojalá también mantener vivo el Classroom con cosas que vayan leyendo, videos que vayan viendo. El espacio es como para seguir intercambiando y muchas gracias por todos los aprendizajes y por habernos escuchado todo este tiempo en estas horas de la noche. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Em, Estoy muy feliz, estoy muy agradecida. Creo que fue un espacio muy lindo. Gracias por tener una asistencia tan grande, por comentarnos siempre de vuelta, por participar ahora en las retroalimentaciones. Espero que se hayan podido llevar por lo menos inquietudes y ganas de aprender más, como mencionaban ustedes, y por favor escríbanos, sigan... bueno, iba a decir las redes de FIMA, pero me puse chauvinista. Pero hay muchas invitaciones que están hechas en el Classroom a seguir las redes de organizaciones las que mencionamos o las que participamos nosotras, y de verdad muchas gracias por el espacio. Bueno, y para cerrar el curso, desde FIMA agradecerles, Vale, Maca y Vivi. Claramente fue un curso súper exitoso, con mucha participación de todos y mucha asistencia. Yo creo que eso refleja obviamente una necesidad de muchos de aprender de un proyecto político que yo creo que a muchos les hace sentido, y creo a mí personalmente es el único que en la vida me ha hecho tanto sentido como muy precisamente, como que siempre hay algo en lo que no estoy de acuerdo con otras cosas. Yo creo que acá es la primera vez que me siento tan identificada como con las propuestas para poder como enfrentar la situación actual que vivimos como sociedad y en el mundo, y probablemente a muchos también les pase eso, porque yo creo que convoca con una propuesta innovadora, convoca desde áreas en que antes nunca otro proyecto político ha como tocado, como los otros animales, como el tema de la empatía, como la ética del cuidado, cómo salir del paradigma de la dominación. Así que yo creo que eso está convocando muchísimo. Felicitaciones por sus clases, y quiero cerrar diciendo que cosas administrativas, desde mañana se va a mandar una encuesta que tienen que responder todos y todas, si es que quieren acceder a los certificados. Para acceder a los certificados hay que haber asistido a las 4 clases, o bien son 3 clases y la cuarta la pueden ver por la plataforma, y los certificados se van a empezar a mandar la próxima semana. ¿Ya? Así que esos eran los 3 temas administrativos que había que decir, y con eso ya cerramos. Nico, hay un último punto también, que el tema de la charla magistral. Ah, sí, pero eso lo va a confirmar la Sofi. No está Ella va a mandarme, sí. mandado un correo. Ya, bueno. Eso. Bueno, hoy sería posible que les pida que, no sé, que pongan sus cámaras y nos sacamos una fotito también. Por favor, para verlas. No, Tamara, estás con tu hija y qué bacán. Yo agradezco también profundamente la tremenda, digamos, diversidad que hay aquí en este espacio. Y hay una compañera de Modatima, excelente, Pamela. Aguante Modatima. Nico, ¿nos puede ayudar sacando un pantallazo? Sí, te agradecería mucho. Estábamos ya a las 3, 2 y 1. Y ahí para la próxima nos abrimos más las cámaras porque igual nos gusta verles, así que verlos. Sí, es bien complejo. Les aprovecho de comentar, hacer clases sin como estar, digamos, con la interacción de estar en la presencialidad y de ver también sus reacciones. Es difícil, es un desafío. Pero bueno, ya ven que no salió, yo creo que bien. Bueno, Bueno, chiques. queridos, un abrazo, Un abrazo muchas a todos. gracias.